Shabbat Shalom Haverim, estamos transmitiendo una vez más en Shabbat a todos los hermanos a través de las redes sociales para compartir la parashá, en este caso la de Yitro, correspondiente a la sección 17 de las porciones de la Torá que se dividen durante todo el año. Quiero dar una bienvenida a todos los que se van conectando y esperando que sea de bendición esta transmisión y que puedan salir o que puedan quedar con una noción diferente de lo que es la parashá. Sabemos que todos los años se toca pues la misma porción y siempre se enfatiza en la importancia de poder volver una vez más y nuevamente a tocar los temas que son tan relevantes. Quiero empezar a compartir la pantalla con todos ustedes. Ok. Para ir comentando más cómodamente. Voy a estar por esta sección aquí. Y como les comentaba, esta es la parashá Yitro número 17. La encontramos en Éxodo 18:1 al 20:26. Vamos a intentar abarcar todo lo que es el nombre como tal de la parashá y también para los que son nuevos y para los que les gusta repasar, les pido que tomen su cuaderno de apuntes, que tengan su Biblia a mano, la Torá, porque vamos a estar tocando los siguientes puntos. Ok, muevo un poco por aquí. Tenemos las aliyot, que serían 7. Ok, en este caso vamos a estar tocando todas excepto la número 6. Vamos a hablar brevemente acerca de cómo se menciona el nombre de Yitro en esta parashá y es dedicada a él y es un honor de que una persona que no pertenezca al pueblo de Israel pueda compartir y tener dentro de todas las porciones de la Torá, pues su nombre inscrito en una de ellas. Los sabios hablan acerca del por qué esto acontece. Porque acontece con Yitro y también con Bilam, con Balak. Son dos parashá que en cierto modo están relacionados. Pero en este caso, Yitro, vamos a profundizar acerca de lo que es el nombre, cuál sería el nombre verdadero y qué es lo que tiene que ver con el plan de Dios, con Yitro y con Moshe. También vamos a ver el consejo de Yitro hacia Moshe. Y al lado derecho, aquí pueden ir viendo las citas en donde vamos a poder encontrar de lo que se está hablando. Pueden tomar un pantallazo ahí, detener su presentación y posteriormente tomar los apuntes necesarios. En el número 3 tenemos, Moshe hace caso a su suegro y pone jefes. Esos son títulos que yo he puesto así de manera deliberada para poder tener una mejor noción de qué es lo que se habla. Algún otro pondrá algún otro título, pero en mi caso esto es lo que más me llama la atención de lo que es esta parashá y quiero compartir con todos ustedes. En la número 4, Moshe sube a Dios, a la montaña, ¿ya? Y en eso sí vamos a profundizar muchísimo. Después, todo el pueblo responde que harán todo lo que el Eterno ha dicho. Hashem habla las 10 palabras desde el monte. Les comenté que esto no lo íbamos a tocar porque he dejado para que otro lo desarrolle muchísimo mejor, porque esto me llevaría todos los 40, 50 minutos solo explicar este punto número 6. Y por último, vamos a dar un pequeño guiño acerca de lo que es, piden a Moshe que solo hable él con ellos y no solamente Dios. Y con esto estaríamos cerrando. ¿Ok? Vamos a avanzar aquí. Ok, antes de continuar, vamos a ver lo que es el mapa. Vamos a ver cómo es que hemos salido de Egipto. ¿Ok? Venimos desde
La parte de Gosén, que era al norte de Egipto, lo podemos ver por aquí. A ver si lo remarco por aquí. El puntero lo hace. El pueblo de Israel se asienta en la parte norte, la parte que era más fructífera, en donde ellos pudieron pues crecer como nación, hacerse poderosos. Y vemos cómo desde Egipto, que es toda esta parte de acá, el centro de Egipto, de donde gobernaba Faraón, empiezan a notar, y como lo pudimos ver en la parashá anterior, pues Faraón endurece su corazón por causa de que el Eterno revela verdaderamente lo que había en su corazón y no les permite salir. Con todo lo que ya Edklin nos explicó el Shabbat pasado, pudimos llegar hasta cuál punto. Hasta el punto en donde el pueblo ya pasó por Pitón, Sucot, toda esta parte aquí del desierto, en la península del Sinaí, y se encuentran junto a los pies del monte. Han pasado casi 50 días desde que salieron desde Egipto, cruzaron el mar, pues vivieron todo lo que han transcurrido hasta este momento, y hoy llegamos a un punto fundamental, que sería la entrega de la Torá. Esto que estamos haciendo nosotros hoy, recordando todo lo que hemos pasado hasta este punto. Y para entrar de lleno en la parashá, vamos a estar dando lectura, antes de todo esto, a lo que es el Génesis 36:2, porque me gustaría hacer un breve análisis de lo que es o de lo que fue Yitro. ¿Quién fue él? ¿De dónde salió? Porque se dice, o muchos comentan, que Yitro era un sacerdote de los dioses o un sacerdote pagano, que Yitro era un sacerdote de estos personajes a los cuales les ponemos una máscara de negatividad, que creemos que Yitro era un sacerdote, quién sabe de qué tipo de deidades. Y no, la verdad es que Yitro era un descendiente de Abraham, para los que no lo sabían. Y lo vamos a comprobar en Génesis 36:2, en donde dice, Esaf escogió esposas de las hijas de las Kenaní como sus esposas. Ada, la hija de Eilón, Elití. Luego dice, Aholiv, Amá, la hija de Aná, el hijo de Zibeón, Eliví. Y Basmat, la hija de Yismael, hermana de Nebajot. Aquí podemos distinguir estos nombres que les voy a estar marcando aquí. Basmat, que era la hija de ¿quién? De Yismael. ¿Ok? Pero ¿con quién? ¿De dónde viene esta unión? De Esaf, que escoge las hijas de los Kenaní como sus esposas. Y una de esas hijas era descendiente ¿de quién? De Ismael. Ismael era el hijo de la sirviente de Abraham, que fue el primer hijo que tuvo en realidad Abraham. Luego, cuando Sara tiene a Isaac, pues despiden a su sirviente junto con su hijo y se van al desierto. Ellos tienen descendencia, que son estas hijas Kenaní, y de allí es donde Esaf, cuando se pelea con su hermano Jacob, también se va al desierto. Y allí se encuentra con esposas de las que a Isaac no le agradaban. Y por eso fue que Esaf buscó entre estas esposas, terminando así con Basmat, que era hija de Ismael, su tío, o su tío abuelo, vendría a ser. Ok, luego en el 4 dice Ada, ahí,
me parece que hay un dedazo, dio a luz para Esaf a Elifaz y Basmat dio a luz a Reuel. Ese es el nombre verdaderamente importante que vamos a enfatizar aquí, Reuel. Entonces vemos que Ada, de esta parte de aquí, de la hija, que es la hija de Ismael, le dio descendencia a Esaf y fue Reuel. Entonces, cuando entramos en la parashá del día de hoy, en Éxodo 3:1, dice, ahora Moshe estaba atendiendo a las ovejas de su suegro Yitro, Cohen de Midian, guiando al rebaño hacia el lado extremo del desierto, y llegó al monte de Elohim, Oreb, que es el monte en donde la parashá de hoy se va a encontrar el pueblo de Israel, descendiente de Jacob, que es Israel. Pero dice que Yitro era el suegro de Moshe y que este era Cohen de Midian. Aquí es donde encontramos el punto en donde dicen que al ser Cohen y no estar establecido el servicio sacerdotal, esto lo que quiere decir es que era sacerdote pero de otros dioses. Sin embargo, vamos a ver que él, al ser descendiente de Ismael, también es descendiente de Abraham. Así que tenía conocimiento de quién era el Shaddai, que era como se le conocía. Porque antes de Moshe no se le conocía a Hashem por el nombre Yud Hei Pav Hei, sino que se referían a él como el Shaddai. Con todo esto quiero decir que en realidad Yitro es Reuel. Yitro es Reuel por lo siguiente. Reuel significa amigo de Dios, o eso es lo que se ha traducido según Flavio Josefo. Y a su vez, Yitro es excelencia o abundancia. Y este era un cargo que tenía como príncipe de Midian. Se comenta por los sabios que incluso en su función de Yitro, siendo príncipe de Midian, que era como un tipo de título que tenía, en determinado momento pudo incluso haber aconsejado a Faraón. No sabemos si el Faraón que se levantó en contra de Moshe o los anteriores, el que estuvo a favor de Jacob. Sin embargo, dice, la palabra traducida como sacerdote está relacionada a un lugar geográfico y se refiere a un príncipe en realidad, puesto que el nombre Cohen o la designación Cohen es hacia futuro, cuando ya se establezca todo el orden sacerdotal, por lo que sería incorrecto llamarle sacerdote en este momento, porque solo existían príncipes. Estoy leyendo mis apuntes aquí para que no se me escape nada. Dice, ok, sí. Moshe era... Ok, sí, entonces, esto nos dice que se encontraba cerca del monte de Oreb. Y es allí donde vamos a ir el día de hoy. ¿Por qué? Porque aquí es donde encontramos el consejo de Yitro. El consejo de Yitro es el que pueden ver en la pantalla. Y esto es en relación a que, como les comentaba antes, Yitro no solamente era un sacerdote, y ya sabemos que no de los dioses, sino muy probablemente él conocía dentro de todo el panteón de los dioses antiguos de esta región, probablemente haya conocido muy bien quién era el Shaddai. No tendría una relación tan directa como los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, mas al ser descendiente directo de Abraham por medio de Ismael y también por el medio de Esaf, que es Esaú,
Él sí estaba relacionado con el tema del Dios Todopoderoso, el Shaddai, ese que había dado una promesa a su abuelo, de la cual su padre también en cierta manera pudo haber sido parte. Y es que vamos a ver en la parashá de hoy que se establece que no solamente por ser descendiente directo de Israel, es que podemos ser parte de todo el sacerdocio hacia el futuro. Y vamos a entrar en contexto para poder eh, definir cuál es el papel fundamental que juega Yitro en la parashá de hoy. Sí. A ver, vamos aquí. Ok, sí, ya me ubiqué. Es que tengo dos computadoras y en una tengo los comentarios y en otra tengo la presentación. Hay un pequeño desfase, pero ya. Ok. Estábamos con que se le da, o de parte de Yitro, se le da esta información a Moshe. Pero este es el final de toda la conversación que tuvo. Antes de eso, dice que Moshe sale a recibir a su suegro, haciéndole una reverencia y saludándolo. Le invita a pasar a su tienda y le cuenta todo lo que Hashem había hecho por causa de Israel. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se puede ganar a un gentil o cómo se puede ganar a alguien del lado de fuera de lo que es la creencia en Hashem, solamente compartiendo lo que es el testimonio de lo que pasa en nuestras vidas. Porque muchas veces creemos que es insignificante lo que el Eterno hace con nosotros. Sin embargo, hay que dar o compartir más bien, el testimonio para que las maravillas que Hashem hace en nosotros puedan hacer que otras personas que a lo mejor han escuchado algo, como fue en el caso de Yitro, era una persona muy sabia, era una persona extremadamente sabia que incluso aconsejaba a faraones, era un principal de su pueblo. Al ver que Moshe se ausenta de casa durante un largo tiempo, lleva a su hija junto con sus nietos a donde se encontraba Moshe y se encuentra en un panorama que ya todos conocemos. Moshe atendía a la multitud día y noche sin descanso y no tenía tiempo para ninguna otra cosa, por lo que él dentro de su sabiduría, dentro de todo lo que había conocido, le da el consejo de los jefes de miles, de cienes, de 50 y de 10. Pero antes de todo esto, Moshe comparte con su suegro, Moshe comparte todo lo que el Eterno había hecho hasta este punto y el testimonio personal de él, en este caso, hace un efecto contrario a lo que hizo con Faraón, porque en vez de endurecer el corazón de Yitro, se vuelve blando y absorbe toda la grandeza de lo que el Eterno hizo con el pueblo de Israel y expresa con sus palabras. Y dice lo siguiente en Éxodo 18:10. Dice, Baruch Adonai Asher Hitzil Etchem Miat Misraim Umiat Paró. Esto quiere decir, bendito sea Hashem que os libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón.
y que libró al pueblo del poder de los egipcios. Llega, llega al punto de, con su boca, invocar el nombre de Hashem y decir y declarar que verdaderamente éste está por encima de los dioses de todas las otras naciones. Pero no solamente eso, sino que también hace un sacrificio e invita a Aarón y a todos los ancianos a comer delante de Dios. En el 18:12 dice, y Yitro, suegro de Moshe, tomó un holocausto y sacrificio para Dios. Y Aarón vino con todos los ancianos de Israel a comer con el suegro de Moshe delante de Dios. Y es curioso cómo una y otra vez mencionan el suegro de Moshe, y vino el suegro de Moshe. Un amigo mío compartía que llevaba la cuenta de 15 veces que se mencionaba el nombre del suegro de Moshe. ¿Por qué se menciona tanto esto? Porque en la parashá se quiere dar el énfasis de que el suegro de Moshe no pertenecía a la descendencia de Israel, no pertenecía a la descendencia de Abraham, de Isaac. Y sin embargo, este viene a ser parte de toda la nación de Israel, junto con todos los demás que no pertenecían a la nación de Israel, pero que al ver las maravillas que ocurrieron en Egipto y al ver cómo el Eterno nos libra con mano poderosa, salen junto con toda esta nación mezclada y se encuentran en el desierto. No saben hacia dónde van, no saben lo que les espera, pero sin embargo Yitro con toda su sabiduría logra entender esto. Y entonces no solamente alaba al Eterno, ofrece sacrificios, sino que también se hace uno más de ellos. Y finalmente desemboca en que en otorgarnos la legislación que va a guiar al pueblo durante todo su caminar a lo largo de la historia. Incluso esto nos puede llegar a servir a nosotros. Jefes de miles, dice que eran 600 jefes de 1000 hombres. Luego jefes de 100, habían 6000 jefes de los jefes de 100. Y luego 1200 jefes de jefes de 50. Y ahí se va dividiendo esto. Con lo que entonces todos los problemas iban a ser interceptados con otras personas y así no cargar a Moshe. Porque Yitro lo que miró es que, ok, está bien el servir a Dios, está bien el entregarse por completo, día, noche, madrugada, sin descanso. Pero debe haber un momento para la familia, debe haber un momento para dedicar a esas personas que el Eterno puso en nuestro camino, a esas personas que debemos guiar, que debemos aconsejar, que debemos estar para ellos. Porque de nada sirve salvar a toda una nación si perdemos nuestra casa. Debemos estar pendientes de que el testimonio empiece por nosotros. Y Yitro, con toda su sabiduría, es el legado que nos deja. A pesar de no ser descendiente de Israel, a pesar de no conocer todas las enseñanzas que dejaron los patriarcas, él supo apreciar ese pequeño detalle que a lo mejor ya había visto en otras naciones, pero en este caso le sirve al pueblo de Israel porque es una estrategia clave a utilizar para que Moshe pueda ser la persona que verdaderamente es. No el que se encarga de este me robó esto o me robó una gallina o esto, no. Conectar con el Eterno, poder cumplir con la función verdadera que el Eterno quería con él y que al final terminó siendo el intercesor, porque eso fue lo que el pueblo decidió. Sin embargo, él simplemente era el que los iba a guiar hasta esa montaña. Ok, entonces
tocando y dejando el tema de Yitro, que es un tema muy importante porque tiene que ver con la familia, porque tiene que ver con, con lo que sigue de la parasha. Porque les comentaba y les quise dar a entender de que Yitro sí era un gentil. Un gentil, ¿por qué? Porque no era parte del pueblo de Israel, pero a la vez sí pertenecía a descendencia de Abraham. Así que tan gentil no era. Y aparte de esto era sabio, era una persona de respeto. Por eso que Moshe inclina o se inclina levemente hacia él en forma de respeto. Y esto es algo que también tenía que resaltar de lo que es Yitro y por qué se le da la importancia en esta parasha. Pero también tiene un punto fundamental que quiero tocar y es el siguiente. A ver si podemos conectar de la misma manera que yo lo hice. Al estudiar esta parasha, vi algo muy curioso y que me llamó muchísimo la atención. Vamos a ver si ustedes lo logran descifrar y si no, yo se los comento. Vamos a dar lectura eh, a la Torá. En el capítulo 19 de Éxodo 1, dice: al atardecer del mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Pero es que hay un dedazo, ese es el 2. Partieron de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí, acamparon en el desierto, allí frente al monte, acampó Israel. Ok, se comenta que esta es la primera vez que el pueblo aparece de manera singular. El último verbo del versículo está escrito en singular, acampó, por eso lo resalté en color azul. Antes había muchas peleas entre diferentes grupos dentro de Israel, pero ahora había llegado a un estado de unidad, de manera que es presentado como si fuera una sola persona, acampó Israel. Antes era un grupo mixto que salió de Israel, que salió de Egipto, perdón, y que no se llamaba Israel. Al no todo ser del linaje que descendía de Jacob, pues era inevitable que ocurrieran este tipo de enfrentamientos. Aparte eran egipcios, probablemente eran de otras naciones que los egipcios habían conquistado y que fueron parte también de ese grupo de esclavos que pudo ser liberado. Tantas opiniones que se pueden formar aquí. Sin embargo, dice que acampó Israel. ¿Y qué tiene que ver esto con Yitro? Que Yitro vino a traer orden al pueblo, que Yitro vino a decir, ok, yo era Goyim, yo era gentil y ahora soy parte de ustedes. Pero no por eso y no por tener mi posición de príncipe, es que me voy a pelear con la mayor autoridad que tengo con todos ustedes o con los descendientes de Jacob, sino que estamos en esto, salimos de ser esclavos, vamos hacia una tierra que nos es prometida, pero debemos ir en orden. Y para que este orden se establezca, Yitro supo que el Eterno tenía que estar por delante. Y eso se lo supo transmitir a Moshe y Moshe a todos los jefes, como lo vemos en la diapositiva anterior. Y así es como se puede establecer el orden necesario para que los descendientes de Jacob se transformen en Israel, en una unidad, en un ejad en donde no importa tu descendencia, no importa de quién vienes, no importa quiénes fueron tus padres, incluso no importa lo que tú hayas sido en el cautiverio, lo que importa es que tú estás parado frente a un punto crucial en la historia, en donde eres llamado Israel.
en donde eres llamado a ser parte de un ejad, en donde no cabe el orgullo, la soberbia, el yo era esto, yo hacía esto. No, porque dice que todas nuestras obras son como trapos de inmundicia delante del Eterno. Entonces, todo lo que nosotros podamos ser o lo grandes que podamos ser queda opacado delante de ese que es omnipotente. Y lo vamos a ver a continuación, porque entonces entendemos que Israel por primera vez es uno y acampa en esa unidad, porque era necesario, para que nosotros hoy entendamos que esa es la condición que debemos tener al acercarnos a dónde. Porque dice que en el tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Y en el desierto acamparon frente al monte. Ok. En el 19:4 enfatizo estas palabras. Ustedes en su casa lo pueden leer. Si me permiten una Biblia para poder leerles el 19:4, porque quiero leerles todo lo que dice y aparte enfatizar esas palabras que están en la pantalla. ¿Ese es el 4? Sí, 19:4. Vosotros mismos visteis lo que hice a los egipcios y cómo os levanté sobre alas de águilas y os he traído a mí. Listo. Esta frase lo sacó de Egipto, lo levantó como en alas de águila y os he traído a mí. Y es algo que a lo mejor a muchos les va a chocar, a muchos que tendrán a lo mejor algún tipo de ideología o de pensamiento en su mente, va a chocar con esto que les voy a decir, porque el os he traído a mí quiere decir que de nosotros o del pueblo de Israel, que me estoy haciendo parte de él, no está el deseo de salir a buscarlo. En nosotros no está ni las fuerzas, ni el ánimo, ni la posibilidad, ni siquiera el más mínimo de deseo de buscar al Eterno. El 19:4 nos deja claro que dice, os he traído a mí. Y cada uno que me está escuchando el día de hoy y que lo vaya a escuchar el día de mañana y lo escuche de mi boca o de la boca de alguien más, va a entender que si el Eterno no nos llama, nosotros no nos acercamos a Él. Así que eso de yo aquel día escogí al Eterno y hice la oración, eso no existe. Si Dios no te trae, si Dios no te pone en el lugar clave, en el momento preciso, tú no vas a ser atraído a Él, a este momento del monte sobrenatural, del monte del cambio, en donde tú vas a estar como Israel parado frente a Él, porque Él te trajo a ti, porque Él así lo decidió y tú no tuviste nada que ver en esto, ni por lo bueno que fuiste, ni por lo sabio que pudiste haber llegado a ser, como Yitro, o lo ignorante incluso, simplemente siendo un esclavo más como todos los otros. De allí te rescata el Eterno y te trae y te pone tus pies delante de Él, delante de ese monte. Voy a leer este comentario porque es muy interesante. Dice, ya habían pasado 46 días desde la salida de Egipto. Cada uno de esos días representaba una subida de santidad del pueblo. El máximo nivel de santidad es 50, que son los días de Pesaj y Shavuot, Pascua y Pentecostés. Porque se relaciona, o no se relaciona, es así. Desde la salida de Egipto hasta la entrega de la Torá, pasan 50 días, los mismos 50 días que pasan desde Pesaj hasta Shavuot. Y esto es una manera pedagógica de decir que no existe el tiempo dentro de la Torá. Pasó antes, pasó nuevamente
después de la venida de Mashiach, y volverá a pasar otra vez. Porque la Torá no se cansa de decir una y otra vez, el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Quiere decir que lo que veamos en esta parashá se reflejó en el pasado, se refleja en el presente nuestro hoy y se reflejará en el futuro. Por eso nosotros podemos tomar y poner nuestros pies junto con el pueblo de Israel en donde dice acampó Israel, porque el Eterno los trajo. Viajar en el pasado de nosotros mismos, ponernos frente a esa montaña y estar allí junto con el pueblo para la entrega de la Torá un día como hoy. Porque eso es lo que debemos hacer, así debemos interpretar la Torá, así debemos nosotros presentarnos delante del Eterno, entendiendo que Él es el que nos trae. Y por eso hago énfasis en esta palabra. Entonces, el Evangelio, ¿qué es lo que dice? Vemos que los creyentes en Yeshua del pueblo de Israel estaban todos unánimes juntos. Y esto lo encontramos también en Hechos 2:1 cuando dice que llegó el día de Pentecostés y estaban todos unánimes y juntos en el lugar. Pero ¿por qué ellos se encontraban allí? Porque los profetas una vez hablaron en Jeremías 31 al 4. Y aquí vienen días, declara Hashem, en los que haré con la casa de Israel y con toda la casa de Judá un pacto renovado, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Ok? Esa era una promesa que Jeremías lanzó hacia el futuro. Cuando viene Yeshua, los discípulos entienden esto, entienden la relación que hubo entre los 50 días de la salida de Egipto hasta ese momento que llegó a ser Pentecostés. Ellos pudieron caminar literalmente esos 50 días de desierto desde cuando Mashiach les entrega la orden de ir a ese lugar y esperar la venida de su Shekinah, que ellos mismos debían hacer ese camino, igual como lo hicieron sus antepasados de manera pedagógica. ¿Para qué? Para que nosotros hoy en día entendamos que también debemos hacer esto una y otra vez todos los años. Empezar con Pesaj, pasar por todo el contar del Omer y llegar hasta Shavuot. Porque no se trata de que las fiestas son simples fechas en las que debemos llegar y hacer un ritual. No, debemos vivir esa fiesta como lo vivieron nuestros antepasados, como lo volvieron a vivir los discípulos después de que Mashiach les dejara la promesa del Espíritu de Santidad. Porque también está escrito en Ezequiel 11, 19 y 20. Yo les daré un corazón, un solo corazón, y pondré un espíritu nuevo delante de ellos, y quitaré de su carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne para que anden en mis estatutos y guarden mis ordenanzas y las cumplan. Entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios. De eso se trata toda la parashá de hoy, de eso se trata toda la Torah, si me permiten decirlo, en que nosotros nos convertamos en su pueblo, que seamos Israel acampando delante de esa montaña y que Él sea nuestro Dios, porque Él así lo ha querido, porque Él nos ha traído. Por eso dice, os he traído, no a una relación o una religión estática, sino que hoy en día nosotros podemos entender la Torá, las profecías y el Evangelio. Y entender que delante de todo esto solamente puede existir una relación y no una religión. Una relación, ¿por qué? Porque se nos entregará un contrato el día de hoy, según esta parashá. Y nosotros podemos ser parte y, como les dije antes, poner nuestros pies en esa montaña y entender lo que
el Eterno quiso decir. En la siguiente diapositiva está, os he traído a mí, pero aparte de eso, seréis mi especial tesoro, que sería una ségula. Ya vamos a desenmarañar lo que es una ségula. Dice, el pueblo recibe la revelación y ha aceptado los términos. ¿Dónde podemos leer eso? En el 19:8. Esto de os he traído a mí está el 19:4. En el 5 y 6 podemos extraer, seréis mi especial tesoro. Y en el 19:8, después de escuchar todo esto, todo el pueblo respondió a una y dijeron, haremos todo lo que Hashem ha dicho. ¿Ok? De ahí es donde sacamos esta idea. El pueblo recibió la revelación de la relación y aceptó los términos. Pero hay un pero muy grande aquí. ¿Cuál es ese pero? Dice en Primera de Pedro 2, 7 y 8 está escrito. Este precioso valor es pues para vosotros los que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa, en piedra angular que se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Eso es lo que dice Primera de Pedro 2, 7 y 8. ¿Y cuál es el pero aquí? El pero es que para los que se entienden que son un precioso o un especial tesoro, ese es el precioso valor. Pero para los que no creen, se vuelve una piedra que es desechada por los constructores. La palabra hebrea que ha sido traducida como especial tesoro es segula, que lo puse allí en la presentación. Y esto significa un tesoro bien amado. Implica algo que uno no puede vivir sin ello. Y el Eterno se ha atado al pueblo de Israel y no puede cumplir los propósitos sin su pueblo. Todo el plan de redención está unido a ese pueblo. Sin el pueblo, el plan de redención del mundo fracasará. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos en 1 Pedro 2:9? Después de leer que para los que no creen es piedra de tropiezo, que ya sabemos quiénes somos que han rechazado a Mashiach. Dice, pero nosotros, ¿quiénes son nosotros? Los que en esta tarde-noche estamos escuchando estas palabras. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión, o sea, pueblo adquirido como segulá, como ese especial tesoro. Le pertenecemos al Eterno. Y como la segulá especifica que es algo con lo que no se puede vivir, y como el Eterno se unió a nosotros por medio de esa segulá, no se puede cumplir los propósitos de su pueblo si nosotros no estamos allí. ¿A fin de qué? Porque debemos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso dice, ¿no? Os he traído a mí para ser mi especial tesoro. Esa segulá, que es el pueblo adquirido. Como somos pueblo adquirido, somos nación santa, porque Él nos aparta. Nos hace real sacerdocio porque nos vuelve príncipes, nos vuelve sacerdotes suyos, con el mismo nivel de Yitro.
de conocimiento, de sabiduría, de poder aconsejar a otros, de mirar el panorama y poder decir, la Torá dice esto y debemos movernos de esta manera. Porque al final hemos sido escogidos. Y si lo pueden ver, voy hacia atrás. Segulá, pueblo adquirido, nación santa, sacerdocio y linaje escogido. Simplemente porque Él nos ha traído. Entonces surge la pregunta, porque está escrito en Juan 4:22, porque la salvación viene de los judíos, pero también está escrito en Romanos 3:29, ¿os es Dios el Dios de los judíos solamente? No, es también Dios de los gentiles. Sí, también de los gentiles. Y en esta parashá se deja más claro aún al saber que Yitro era un gentil, pero pudo llegar a ser ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Porque formó parte del pueblo, porque fue parte de ellos, entendió lo que se iba a entregar en ese momento. Entonces Isaías 56:6 al 8 dice, y a los extranjeros que se lleguen a Hashem para servirle, para amar el nombre de Hashem, para ser sus siervos, a todos los que guardan el día de reposo sin profanarlo y mantienen firmes mi pacto, yo los traeré a mi santo monte y les alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, declara Adonai el Eterno. Y reúne a los dispersos de Israel y dice, todavía les juntaré otros a los ya reunidos. Eso se encuentra en Isaías 56:6 y 8. Ok. Después, cuando Mashiach está sobre esta tierra, ¿qué es lo que hace justamente en las afueras del templo, en donde se suponía que se conectaba con el Dios Todopoderoso? Él vuelve a repetir estas palabras en donde dice, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. La pregunta es, en ese momento esa casa de oración era para todos los pueblos. Así que, porque se habla mucho de que Mashiach se turbó porque estaban vendiendo, porque estaban haciendo comercio. Y sí, pero al escudriñar la parashá hoy, me encuentro lo que el Eterno declara, que Él nos ha traído para hacer su especial tesoro. Y en Isaías se declara que el Señor nos reúne a todos los dispersos de Israel. ¿En dónde? En su casa, que debería ser llamada casa de oración, porque allí se ofrecían sus holocaustos y sus sacrificios de todas las naciones y debían ser aceptados. ¿Por qué? Porque los extranjeros que llegaran a Hashem para servirle y para amar su nombre y ser sus siervos, todos guardarían el Shabbat sin profanarlo. Y si se mantenían firmes con el pacto, los traería a su santo monte, que vino a ser el templo en los tiempos de Mashiach. Así que el templo representaba esa montaña en donde hoy se iba a entregar la Torá. Entonces tenemos en el pasado la montaña del monte Oreb. En los tiempos de Mashiach era el templo que debía cumplir esa función. Sin embargo, no lo estaba haciendo. Porque si verdaderamente eso hubiera representado el monte, sería la casa de oración, en donde se ofrecería un holocausto, en donde todo gentil podía llegar y acercarse como Yitro y decir verdaderamente
el Dios de los hebreos es el verdadero Dios por encima de cualquier otro Dios. Y no hay nadie tan poderoso como Él. Acercarse a Hashem, ofrecer sus sacrificios como hizo Yitro, y que fueran aceptos. Pero eso no estaba pasando porque existía un orgullo tan soberbio, incluso más, si me permiten decirlo, que Faraón. Porque se aferraban tanto a esa frase que porque la salvación viene de los judíos, sin nosotros nadie puede ser salvo. Nosotros vamos a hacer esa intermediación entre Dios y el pueblo y todas estas cosas. Por eso lo leí en Romanos 3:24. ¿Es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿O será acaso que Dios también es de los gentiles? Y el mismo verso responde, sí, también es de los gentiles. Entonces, ¿por qué existen estas divisiones? ¿Por qué no somos un mismo pueblo, un mismo Israel delante de ese monte? Porque podemos ver en Juan 10:9. Vamos a ir ahí, vamos a dar un segundo para que ustedes lo puedan encontrar. En Juan 9 se encuentra una afirmación del mismo Mashiach que dice, yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. Este es Mashiach. Entonces entendemos que Mashiach se manifiesta. ¿De qué manera? Como esa puerta por donde deben pasar. Esa puerta que es la única forma de poder entrar y ser salvo. Esa puerta que vino a ser desechada, como leía antes, porque no quisieron aceptarla. Estábamos en el 19:8. Vamos a avanzar al 19:10. Ok, 19:9. Lo tenemos aquí en la pantalla. Dice, y Hashem dijo a Moshe, he aquí, vendré a ti en una densa nube para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo y también te crean para siempre. Entonces Moshe comunicó a Hashem las palabras del pueblo. ¿Cuáles fueron esas palabras? Las que Moshe comunicó a Hashem en ese encuentro que tienen el 19:9. Que el pueblo dijo, sí, aceptamos todo lo que Hashem diga y seremos su pueblo. Hasta aquí todo está perfecto. Porque el mismo Hashem dice, yo vendré a ti en una densa nube para que tu pueblo, para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo. ¿Qué nos recuerda esto? ¿Qué nos recuerda a Dios hablando con la humanidad? Nos recuerda al Edén. Cuando por una brisa, en este caso, en la brisa de la tarde, hablaba con Adán y con Eva, con Jabá y con Eva. ¿Ok? Entonces, en esta brisa, ¿en dónde estaban ellos parados? Ellos estaban en el jardín, pero también estaban en la Adamá, en la tierra. Lo que el Eterno le revela a Moshe es que él quiere descender en esa nube densa para transformar esa montaña y que el pueblo una vez más lo oiga hablar. Yo hablaré contigo y también te creerán para siempre porque escucharían. Entonces, en el 10 dice, Hashem dijo también a Moshe, ve al pueblo y conságralos hoy y mañana y laven sus vestidos.
Entonces, en el 19, 14 y 15 dice, Moshe bajó al monte, al pueblo y santificó al pueblo. Y ellos lavaron sus vestidos y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día y no os acerquéis a la mujer. ¿Vale? Entonces, ¿en qué consistía esta santificación? Vamos a ver si podemos seguir el hilo de esta información que les tengo a continuación porque es fundamental. Dice, la santificación consistía en 4 cosas. Número 1, santificación del pueblo, del cuerpo, perdón. Número 2, santificación de la ropa. Y número 3, santificación mental y espiritual. Y para finalizar, número 4, no tener relaciones conyugales. La santificación del cuerpo es fácil. Pasar todo el cuerpo por agua purificada, una mikveh para ser libres de toda contaminación en referencia al contacto con una mujer. En primer lugar, por haber tenido contacto físico con algún cadáver o haber tenido una emisión seminal o un flujo menstrual. Listo. Santificación del cuerpo. Santificación de la ropa. Lavar sus vestiduras como un acto de purificación exterior porque la ropa es la extensión del cuerpo humano. Ok, santificación del cuerpo, santificación de la ropa, santificación mental y espiritual. Armarse con una mente expectativa y preparar su interior en oración para poder entrar en pacto y recibir al Eterno. Ok, esto es parte de la santificación que el pueblo debía hacer. Y número 4, no tener relaciones conyugales. ¿Por qué se entendía esto? Porque se produce una impureza ritual y al ellos estar a punto de ser convertidos en sacerdotes, como lo leímos antes, por su relación con la muerte de las relaciones conyugales, porque los espermatozoides que mueren sin producir vida humana son expulsados por la mujer, entonces esto trae muerte o expulsa muerte. El hombre tiene, bueno, esto ya no tiene, el punto está claro, no tener relaciones conyugales porque produce impureza ritual. Esto se entiende perfectamente y el pueblo lo pudo haber entendido perfectamente del paso a paso de qué no debían hacer y qué sí debían hacer. Así que cada uno pudo tomar una piedrita y escribir en la piedra, no debo hacer esto, esto y esto y esto durante 2 días. Y esas eran las condiciones para poder acercarse a la montaña, en donde el Eterno iba a hablar con ellos como lo hizo en el Gan Eden. Una vez más, Dios, el Eterno, el Shaddai, Hashem, el Todopoderoso, hablando con humanos. Cara a cara, bueno, cara a cara no, cara a cara de parte del Eterno, de nosotros no porque no podemos verlo, ni siquiera Moshe pudo ver a Dios cara a cara, solo le fue permitido ver su espalda, pero el Eterno sí, el Eterno vio la cara de Moshe y su cara estuvo frente a la de Moshe, solo que Moshe no se pudo haber dado cuenta porque hubiera muerto. Vamos a continuar con esto. ¿A qué quiere decir con esto, Cristian? Que es fácil entender de manera natural lo que no se debe hacer. Y el ejemplo que di antes de coger una piedrita y anotar las 4 cosas que no debían hacer. No se debe tomar de esa manera. Yo no debo tomar la Biblia y decir, ok, listo, ¿qué es lo que Dios quiere que no haga y qué es lo que quiere que sí haga? E ir tachando, tengo un bueno porque si lo hice, tengo un malo porque no lo hice. Aprobado, 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 reprobado. No se puede ver de esa manera. No se puede ver de esa manera porque Dios no quiere rituales, Él no quiere robots que le sirvan, Él no quiere alguien que solamente cumpla los checks en una lista y que crea que se ha santificado solamente por hacer eso. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un segundo éxodo entonces en donde nosotros debemos santificarnos para presentarnos delante de Dios. Probablemente, pero quiero entregar a ustedes
La idea de que, la idea esta, pongan en su mente lo siguiente. El Eterno hablaba con los humanos en el Gan Eden, ¿ok? Había absoluta pureza y absoluta santidad en esa comunicación. Se pierde esa comunicación, es puesto un ángel para que nadie pueda entrar a ese lugar en donde la tierra y el cielo se mezclan y forman ese jardín perfecto. El que pretenda entrar ahí y siquiera toque el borde de ese lugar, morirá. Porque sangre y carne no pueden entrar en el reino. Se entiende perfectamente. Ok. Miles de años después, el Eterno pretende volver a restablecer esa relación. Se encuentra a punto de descender en el monte de una montaña, pero hay un pueblo impuro en la parte inferior. Y él desea tener esa relación de nuevo y comunicarles las buenas nuevas que él tiene para la humanidad. Pero el pueblo está en sus afanes del desierto, de donde cojo agua, de donde como, que el maná, que si esto, que lo otro. Y no se dan cuenta de que esto no es un ritual, de que la santificación no es un juego, que la santificación no es una lista que debo cumplir para poder acercarme a Dios. No, la santificación es el proceso que debes pasar para poder volver a estar en comunicación dentro de tu impureza humana con el Dios Todopoderoso que desea hablar contigo. Entonces sí, tenemos un segundo éxodo. ¿Cuándo? Ahora mismo. Porque dice, santificará al pueblo hoy y mañana. Esto corresponde a 2 días. ¿Cuántos días hemos tenido de purificación desde la venida de Mashiach? 2000 años. Así que el segundo éxodo podría tomarse de esta manera. Estamos en ese último éxodo. ¿Por qué? Porque si lo tomamos de esta manera, han pasado 2000 años y que de cierta forma, y si se pudiera ver de esta manera, han pasado 2 días solamente. En esos 2 días, ¿qué debía hacer el pueblo? Cumplir con estas 4 formas de purificación. Santificar el cuerpo, santificar su ropa, santificar su mente y no tener relaciones conyugales. Pero no dice con tu esposa, sino relaciones conyugales, sea con tu esposa o con quien sea. Porque entendemos que el pueblo al final se desvía, que el pueblo al final es infiel a Dios y se va con otras naciones y con otros dioses. Claro, esa es la historia, pero para corregir todo este daño, vino Mashiach y volvió a restablecer todo de nuevo. Ese Mashiach es Hashem mismo diciéndole a Moshe, vendré en una densa nube para que el pueblo me oiga. Y cuando el pueblo me escuche hablar contigo, también creerán para siempre, o sea, para la eternidad. Y nosotros no estamos viviendo eternidad ahora. Así que esta parte de Éxodo 19:9 es el mismo Mashiach hablando una vez más con nosotros por medio de Moshe, que es la Torá, para decirnos, vendré en una nube y todo ojo me verá y me oirá. ¿A qué nos suena esto? A Apocalipsis. Entonces estamos en esos 2 días de preparación, en donde debemos santificarnos en estos 2 días. Lo malo es que ya esos 2 días pasaron porque estamos empezando el tercer día. ¿Y qué sucedía en el tercer día? Porque ya pasó del año 0 al año 1000 y del año 1000 al año 2000, 2 días. Estamos en el 2023, estamos, si lo podemos ver de esta manera, en el amanecer, en esa parte en donde el Shahar empieza a aparecer y nos empezamos a enamorar de él. Por eso es que hay tantos movimientos de raíces hebreas en todo el mundo.
Porque los que se empiezan a despertar en este tercer día, empiezan a ver al Eterno, empiezan a ver dentro de las parashá todos estos guiños de que verdaderamente estamos en ese segundo día y no estamos en esos 2 segundos días porque ya pasó ese tiempo de prepararnos. A este punto ya deberíamos estar preparados esperando ese tercer día a que la nube descienda. No sé si logran hacer conmigo esta conexión de este segundo éxodo que estamos viviendo. Entonces, como punto número 2, que laven sus vestidos. Si el agua representa a Mashiach, que fue Mashiach vino a representar el primer punto, que era, ¿qué cosa? El primer punto era santificarse en el cuerpo. Mashiach nos santificó en el cuerpo porque nosotros éramos incapaces de hacerlo. Por medio de su sangre, Él justifica nuestros cuerpos y podemos ser aceptos. Como punto número 2, nuestros vestidos. ¿Ok? ¿Cómo podemos aplicar esto en este tercer día que ya deberíamos estar listos? Santificar nuestros vestidos sería que ya tenemos el agua de Mashiach, tenemos la inmersión, la mikvah. Y la instrucción también es dada en el segundo éxodo. En este segundo éxodo, que fue en los tiempos de Mashiach y posterior a él, nos deja Apocalipsis 7:14. ¿Qué dice Apocalipsis 7:14? Yo le dije, Señor, estoy leyendo, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y han emblanquecido en la sangre del Cordero. Nuestra limpieza de ropa se hace directamente en la sangre derramada por Mashiach, a nuestro favor o en reemplazo nuestro. Apocalipsis 19:8 dice también, y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino es las acciones justas de los santos. Entonces entendemos que ya no es un checklist que debemos rellenar, porque nosotros, una vez más, somos incapaces de poder acercarnos por nuestra voluntad a Mashiach, a Dios, al Eterno. Entonces, este ritual que el pueblo hizo en el monte Horeb para poder acercarse a ese monte en donde iba a bajar la nube, nosotros ahora la podemos hacer bajo la figura de Mashiach. Él purifica nuestro cuerpo, Él purifica nuestros vestidos y debemos estar preparados en nuestra mente espiritual. Y como punto número 4, apartarnos de las relaciones conyugales. Si Mashiach es el que nos limpia el cuerpo, que nos limpia nuestros vestidos, Él es el que nos capacita en nuestra mente para poder tener esa mentalidad conectada a la santidad. ¿Van cogiendo el hilo de todo esto? Ok. ¿Qué ocurrirá en el tercer milenio? Cuando estemos en el tercer milenio, que estemos ya entrando en el séptimo día de reposo de la creación, porque para nosotros es el día 3, pero para la creación ya empieza a ser el día séptimo, ya empezamos a entrar a ese Shabbat. Está amaneciendo. En Apocalipsis 1:5 dice, y de Yeshua, el testigo fiel, el primogénito de todos los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, al que nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Hashem. A él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Volvemos a ver cómo en el Apocalipsis, en ese día número 3 para nosotros, 7 para la creación, vemos la figura del monte de Sinaí
cómo nosotros estamos parados junto a las faldas del monte Oreb. Estamos siendo capacitados y preparados por Mashiach, renovados en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras vestiduras, en nuestro cuerpo, por medio de Él y para Él. Y para terminar de conectar esta, que sé que es un poquito enmarañada, explicación. Apocalipsis 1:7 dice, y he aquí, Él viene con las nubes y todo ojo le verá, incluso los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí y amén. Entonces entendemos que nosotros, al igual que el pueblo de Israel en ese entonces, estamos viviendo el inicio del tercer día. ¿Ok? Entonces ahora sí, podemos dar lectura en la parashá al Éxodo 19:16, habiendo entendido que tanto el pueblo de Israel en el desierto como nosotros hoy en día estamos parados frente a esa montaña. ¿Y qué es lo que sigue a continuación? Nosotros hoy en día en el día tercero y el pueblo de Israel también en el día tercero. Dice 19:16, y aconteció que en el tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos, relámpagos y de una densa nube sobre el monte fue oído un sonido fuerte de un cuerno y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. ¿Ok? ¿Qué es lo que nosotros tenemos en nuestra mente de cuando venga Mashiach? Que vendrá en una nube, que se oirá un cuerno, que la tierra temblará a causa de esta voz que se oye en los cielos. Y todo el pueblo temblará sobre la tierra. Y estoy leyendo Apocalipsis y estoy leyendo Éxodo al mismo tiempo, si lo pueden ver. El 17, ¿qué es lo que dice? 19:17. El 19:17 dice, entonces Moshe sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios. Y ellos se quedaron al pie del monte. Entonces nosotros también estamos en ese momento crucial de estar en los pies de ese monte. Pero si nos retrocedemos un poquito, en el Éxodo 19:11 dice, y estén preparados para el tercer día, porque en el tercer día descenderá a ojos de todo el pueblo del monte de Sinaí, y señalarás el término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos. Escuchen bien esto, porque se lo dijeron al pueblo de Israel en ese momento, hace miles de años. Pero entendemos que ese nuevo éxodo se vive en nuestros días. Y estas son las palabras que Moshe, que la Torá nos dice a nosotros hoy. Guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites, porque cualquiera que tocare el monte seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado y asaetado, sea animal o sea hombre. No vivirá. Cuando suene largamente la bocina, entonces subirán al monte. Número 14. ¿Qué nos quiere decir con esto, Cristian? Que debemos recordar hoy, estando parados frente a ese monte en el día número 3, que antes se nos dijo que tuviéramos cuidado, porque hasta que no escucháramos el sonido de la trompeta que venía de la nube, no podíamos tocar los límites de ese lugar. No podíamos subir al monte. ¿Por qué? Porque estamos en condición pecaminosa. Hasta el verdadero rapto no acontecer en nosotros y ser transformados de esta naturaleza carnal y pecadora a un cuerpo de gloria y ser como Él es, no podemos entrar
a la nueva Jerusalén, al reino de los cielos, que será en esta tierra misma, restableciendo qué cosa y vamos hacia atrás. Yahushua viene en la nube, toca el cuerno, somos transformados. Inmediatamente recordamos Éxodo 19:11, que nos decía que hasta que no sonara el cuerno no podíamos subir al monte y entablar una relación y una comunicación con el Eterno. El pueblo, y vamos de Apocalipsis al Éxodo, el pueblo se encuentra en ese momento. Antes de sonar esa trompeta, de poder entrar en esa dimensión que se transforma cuando el Eterno baja a ese monte. Y con esta expectativa, quiero ir a la última diapositiva. Y la última diapositiva nos muestra qué cosa. La última, dice: bueno, esto era para terminar. Ok. No lean esto todavía porque les voy a leer el último versículo que les voy a compartir de la parashá. Porque ya entendimos que nosotros estamos en la misma condición de ellos, en el día número 13. Nosotros debemos esperar el toque de la trompeta. Pero ellos, al estar justo antes de ese toque de la trompeta, se desarrolla toda la historia y conocemos que el Eterno habló. ¿Y qué fue lo que el Eterno habló después de esa trompeta? Después de que sonó el estruendo grande, de que se escucharon las voces, de que el pueblo pudo mirar y pudo ver y pudo escuchar la voz del Eterno, pero fuera de los límites de la montaña. Nos movemos durante todo el capítulo 20 y entendemos que se dieron las 10 palabras y que se dijo quién era Dios, qué esperaba de nosotros y cómo debíamos comportarnos. De manera pedagógica a nuestros antiguos padres. En el 20:19 dice, y esto es la historia, estamos leyendo historia, dice: y dijeron el pueblo a Moshe: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Hashem con nosotros, para que no muramos. Los llevé de Éxodo 19:16 a Éxodo 20:19. ¿Por qué razón nos saltamos toda la entrega de las 10 palabras, de los 10 mandamientos, como les quieras decir? Porque en esos 10 mandamientos se encuentra revelado lo que un hombre no está dispuesto a hacer para poder entrar a la tierra prometida. Es todo lo que la humanidad está haciendo en contra de el Eterno para no entrar en el reino de los cielos. Y eso queda para otra lección, eso queda para otra enseñanza. El cómo la humanidad hoy en día, en el tercer día, a los pies de ese monte, cuando Dios les va a revelar qué es lo que deben de hacer para poder entrar en el reino de los cielos. Tener un solo Dios, no tomar su nombre en vano, respetar las fiestas, acordarse del Shabbat, y uno a uno todos esos mandamientos. En su naturaleza humana ellos dijeron: no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Y la verdad es que no pudieron, porque fueron reprobados una y otra vez para nuestra enseñanza, hasta nuestros días. Por esa razón se llega al Éxodo 20:19 y dijeron, después de escuchar todo eso, después de ver los milagros, después de ver en esa montaña
el mismo reino de los cielos descender a la tierra y tocar el monte y transformar todo lo que había a su alrededor. Ellos en el borde de esa montaña, al escuchar todo esto, dijeron, no podemos. Es demasiado para nosotros como humanos el cumplir todo esto. Y es que es la realidad. Nosotros como humanos no podemos. Pero Baruch Hashem, que para nosotros existen los profetas y el Evangelio, que nos enseñan que nosotros no somos capaces de hacerlo, pero hubo uno que sí pudo, Yehoshua HaMashiach. Por medio de él podemos santificarnos, por medio de él podemos entrar en pacto, por medio de él podemos cumplir los 10 mandamientos y los 613 que se quieran inventar y que nos quieran tirar encima. Y eso ya es tema de otra conversación. Los quiero dejar con este último versículo, por si alguno se quiere salir de este pueblo de Israel, porque dice Números 15, 15 y 16. Porque en esta congregación habrá una misma Torá para ustedes que para el extranjero que vive con ustedes. Esta es una regulación permanente en todas sus generaciones. El extranjero será tratado de la misma forma delante de Hashem que ustedes mismos. Entonces, la misma Torá y las mismas normas para juzgar serán aplicadas a ambos, ustedes, el extranjero y el que vive con ustedes. Esta declaración es una declaración del Eterno para el pueblo de Israel que estuvo en ese entonces y que se encuentra ahora. No existe una Torá que pertenezca al judaísmo, no existe una Torá que pertenezca a los hebreos. La Torá es la voluntad del Eterno que fue entregada en el monte Horeb, en el monte Sinaí, para toda la humanidad. Porque al igual que esa nación mixta, en ese encuentro, en este monte, nosotros nos encontramos en el tercer día de preparación para que Hashem vuelva en esa nube, para que toque la trompeta y nos revele la nueva Torá que Él tiene para nosotros. Pero por medio de estas historias podemos rastrear el hilo y poder llegar a esta conclusión. Nosotros somos extranjeros, seamos descendientes de Israel. Una misma Torá y normas para juzgar serán aplicados para nosotros y para ellos. Con esto finalizo mi presentación. Creo que me extendí un poquito, pero es importante porque, Javerín, porque son días peligrosos los que vienen, porque son días que el Eterno nos está revelando que serán difíciles. Porque no es fácil el lavar nuestros vestidos. El lavar nuestros vestidos implica que pasaremos por tribulación. Porque allí se hará efectiva la sangre de Mashiach en nosotros para limpiarnos, según lo que leímos en Apocalipsis. No debemos buscar el huir de esto, porque es un proceso más que debemos vivir para nuestra santificación. Si entendimos el mensaje de hoy y si entendemos la función de las parashá en nuestras vidas, de las parashot, semana a semana, volver otra vez a las historias, volver otra vez a lo que pasó el pueblo, cómo lo rechazaron, cómo fueron tan malos esos hebreos, esos judíos, esos israelitas, como le quieras decir. Resulta que esos israelitas viven dentro de nosotros. Somos nosotros mismos una y otra vez repitiendo las mismas historias. Lo que pasa es que no queda tiempo. El problema es que estamos al monte de la montaña. El problema es que por sueños, por visiones, a lo largo del mundo, a muchos se nos está revelando el fin. Muchos nos hemos soñado con el fin, de múltiples maneras. Y con temor revelo que no nos queda tiempo. Estamos en la madrugada del tercer día.
Estamos a punto de pasar por tribulación. Este mundo ya no soporta más el peso del pecado. La parashá del día de hoy nos revela el corazón del humano. Delante del mismo Dios, delante del mismo omnipotente, del Shaddai. Dicen, yo no quiero que tú me hables a mí porque yo soy tan pecador que desaparecería. Quiero un intermediario entre ti y mí. Y con este acto rompemos el mandamiento número 1, que es no poner a nadie en medio de Dios y nosotros. Que en nuestro rostro exista otra persona para que se comunique con Dios. Es todo lo contrario al primer mandamiento. Y si rompemos el primero, rompemos todos de ahí en adelante. No debemos cometer ese error. Debemos ir al Eterno día con día, presentarnos, entender la función de su sacrificio y poder entrar en pacto con Él nuevamente, poder volver y estar listos allí en el pie de esa montaña para poder entrar en la Nueva Jerusalén. Con un abrazo me despido de todos ustedes, Javerín. Creo que fue un poquito largo, pero es necesario. Y a todos los que llegaron hasta aquí, fuerza, Hazaj, Behemals, que sigan adelante, que el Eterno vaya con ustedes y que podamos prevalecer con la ayuda del Eterno. Shavuatov, me despido de todos ustedes. Muchísimas gracias por habernos acompañado y nos esperamos la próxima semana con una parashá nueva.